les guste o no les guste, como dicen, para un liso un resbaloso. Y como decía mi abuela, no le pido pan al hambre ni cobija al frío. Así es que vamos adelante, promoviendo siempre la unidad, promoviendo siempre Vamos a ver si se conectan. Bueno, ya comenzaron a conectarse. Ahora sí, pues vamos a comenzar. Ya comenzaron a llegar. Y bueno, el día de ayer no pudimos transmitir por múltiples razones. Este video es público, ya lo saben, ¿verdad? Mis videos son públicos, ya comienzan a llegar, ya comienzan a reportarse. Qué interesante. En la pantalla están 7 y en el número que dice que están conectados hay 4. Hay sus cosas raras, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar el video con la canción Lamento Isleño, que para mí es un himno de lucha que válido en todo tiempo y para cualquier tipo de dictadura. Las dictaduras creo que no son ni de izquierda ni de derecha, simplemente son dictaduras que centralizan el poder. Y ahí les va. Comenzamos. Bienvenida Florinda, Ángel, Farrington, Chris, Edgar. Sergio Wilfredo, bienvenido. Charlin, ¿qué pasó, Pandia Medio? Un abrazo a Charlin Cruz, triniteño de cepa. Javi, bienvenido. Quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso. Les tienen miedo al puñal de mi guitarra y las voces que escucho de los abrazo, Javi. Quieren que calle, quieren que tan solo. Oiga, como la Chayo, pura flores.
culpa mía si no traigo flores. Bueno, no sé si les gustó, y hay 12. Ya, bueno, hoy vamos a comenzar con un mínimo de 20. Hoy nos vamos a poner el himno de la zapera, o se lo ponemos. Vamos a poner un himno que es de unidad. Hoy que tenemos desaparecidos sacerdotes, el día de ayer fue capturado un nuevo sacerdote. Ya hay como 17, 18 sacerdotes presos. Se han ensañado particularmente con los curas de la diócesis de Estelí, donde está el degenerado de Pancho Valenzuela, como alcalde. Creo que lleva ya medio siglo siendo alcalde, igual que Sadrach en Matagalpa, la misma mafia dueña de millones, lavan dinero con equipos de béisbol en el caso de Matagalpa, y de béisbol y de fútbol en el caso de Estelí, donde es el lavandero del dinero que hace Fidel Moreno, que proviene de las actividades ilícitas de la mafia que gobierna Nicaragua. Jorge Antonio Quiñones, un abrazo. Leí tu comentario ahora porque se dio por determinadas circunstancias. Creo que de lo más acertado, estamos por la unidad. Juan Carlos Martínez, no nos va a dividir nadie. Yo puedo tener diferencias. Julio Toledo, bienvenido. Puedo tener diferencias de pensar con cualquiera, es más, las tengo. Pero no nos desune, porque el objetivo es el derrocamiento de la dictadura. Aquí no estamos por intereses políticos e ideológicos. Aquí exsandinistas, bueno, algunos sandinistas de corazón que son honestos, que no son danielistas. Los que somos exsandinistas, en el caso personal, ya he dicho que he renunciado a la ideología sandinista porque he encontrado que todo eso está en la Biblia, y que los principios de servirle al prójimo, de la igualdad para todos, de servirle y proteger al más débil, todo eso está en la Biblia. Vamos con esta canción de unidad para que después de ella comenzamos. Va para los desaparecidos y los muertos, eso. También. Los desaparecieron de Nicaragua también. Desaparecidos, porque está prohibido dejarlos en el olvido. Pero la paz, con todos unidos, dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque están... Creyeron que echándome preso y mandándome a Estados Unidos, los idiotas de la dictadura me iban a callar. Estoy más fuerte que nunca por mi pueblo. Cuántas flores nos cortaron, cuántas se arrancaron de un solo jalón, cuánto vacío sin plazo dejó entre los brazos la separación. Unos andarán buscando, otros esperando alguien que perdió, donde vivirán soñando con el día que aún no llegó, el reencuentro entre el que se perdió y el que nunca lo buscó. Quiero la paz, con todos unidos. Bienvenida, Perla, Marvin, Francisco Ordóñez, Domingo González, Juan Carlos, Julio Toledo, Jorge Antonio Quiñones. Que está prohibido dejarlos en el olvido. De donde me arrancarían quienes me querían, a quien le dolí, quien cuando nombra mi nombre
La lágrima esconde y reza por mí. ¿De quién seré el querido desaparecido que de pronto fui? ¿Quién me extraña? ¿Quién me añora? ¿Quién me anda buscando ahora? Con un retrato viejo de mí, del tiempo en que me perdí. Quiero la paz. Nina, bienvenida. Marlon Powell, ¿qué pasó, Tao Lamba? Dice Tao Lamba que va a estar, como dicen, cuchilla, chapodando recio hoy en el dedo en la llaga. Y se los recomiendo porque conozco algunos adelantos de lo que va a tocar hoy, pero no puedo adelantármeles, pero creo que viene medio fuerte. Paseo Cejas, Mar Espinal. Repleta de fe, soñé que vida perdida estaba Bienvenido, Juan Tamaney. en algún lugar. Desde que no está conmigo, media vida es lo que vivo, esperando su frente besar, pero ¿cuándo va a pasar? Quiero la paz. Con todos unidos, dame una luz, ayúdame a encontrar desaparecidos, porque está prohibido dejarlo ser. Bueno, hoy vamos a comenzar el programa, ahora sí, con todo el respeto que la población nicaragüense merece, y vamos a echarle. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Patria libre para vivir! Mocliniel Ortega, Corleone Ortega, Agripina, Lucrecia Borgia, alias Rosario Murillo. Vaya, investiguen quién era la Lucrecia Borgia. ¡Que se rinda tu madre! No me pudiste callar en 3 años y medio en Nicaragua y cada día fui subiendo la parada. Como alguien lo dije, te estás convirtiendo en traidor. No, estoy recuperando lo que perdimos. Lo que perdimos con Daniel Ortega, los que ofrendamos nuestras vidas, nuestra juventud, a un proyecto que más del 90% vio bello. Un proyecto que sigue siendo el mejor proyecto que se le ha ofrecido a Nicaragua,
que nada tiene que ver con la posterior cubanización, la marsimilización de una revolución que era eminentemente nicaragüense y que se plegó y se arrodilló ante la Unión Soviética, defendiendo intereses ajenos a la idiosincrasia, a las costumbres y a las tradiciones cristianas del pueblo nicaragüense. El programa que se ofreció cuando triunfamos aquel 19 de julio, de lo cual me siento orgulloso porque ha sido el mejor proyecto que se le puede ofrecer a Nicaragua, pero que nunca se practicó porque intereses mezquinos, foráneos, de Rusia, del Pacto de Varsovia, de los países detrás de la cortina de hierro, se impusieron a los intereses del pueblo nicaragüense. Sandino era partidario de tratar de igual a igual con todos los países del mundo. Y para los que han tergiversado y manipulado a Sandino y el sandinismo, les recuerdo que por querer imponer las ideas comunistas, las ideas marxistas, leninistas de la ultraizquierda en aquellos años, Sandino expulsó del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional al salvadoreño Farabundo Martí, que después fue fusilado, pero esa es historia del Salvador. Y dijo que se despedía con dolor, que era la despedida de dos hermanos, pero que no podía someter su lucha a las ideas radicales, a las ideas que nada tenían que ver con Nicaragua, que Farabundo Martí quería establecer dentro del EDSN, que era el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que encabezaba el general Augusto Nicolás Calderón Sandino. Por lo tanto, el haber continuado a la postre con ese proyecto ajeno a la realidad de Nicaragua que pretendió meter dentro del movimiento de Sandino en los años, a finales de los años 20 y principios de los años 30 del siglo pasado, y que pretendió introducir a Nicaragua dentro del movimiento de Augusto Nicolás Sandino, Farabundo Martí es una muestra de que el sandinismo fue traicionado desde los primeros 2 o 3 años de la revolución. Nos llevó a una guerra y nos expuso en medio de dos potencias que en ese momento, independientemente que fueran las naciones más poderosas de la tierra, eran las naciones humanamente más atrasadas. Y si Sandino rechazó el comunismo, si Sandino rechazó el marxismo-leninismo y se expulsó del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, a quien pretendió llevar a nuestro país a través del Ejército de Sandino, ese tipo de sociedad, ese tipo de comportamiento, como fue el expulsado por Sandino Farabundo Martí, no tenían por qué en los años 80 tirarse a los brazos de la Unión Soviética traicionando a Sandino. Nada tiene que ver ultraizquierdismo o comunismo científico
con el movimiento sandinista a partir de la lucha de Sandino. Son dos cosas muy diferentes. Por lo tanto, considero que tanto las posiciones también caducas y anacrónicas del radicalismo de derecha, como las posiciones trasnochadas y también anacrónicas de los años 80, de la Cuba de Fidel, de la Unión Soviética de Leonid Brezhnev, de Stalin, de Nikita, de Chernenko, y pretender regresar a ese tipo de posiciones, no porque crean en eso, sino porque conseguir los favores de Rusia, los favores de Irán, entonces estamos con un atraso mental, político y social y económico, no, y les voy a decir por qué. De 40 o más años. Siempre saco a colación el pensamiento de Muhammad Ali, originalmente llamado Cassius Marcellus Clay, que se negó a cumplir con el servicio militar en Estados Unidos, pero que tuvo algunas luces y dijo, si yo pensara como pensaba hace 30 años, es que he perdido 30 años de mi vida. Creo que están bien, Ángel Clandestino. Déjame terminar. La pregunta de Ángel, ¿cómo están las relaciones de Mayer? Recientemente publiqué una foto donde están compartiendo con una niña en familia. Freddy Navas, estaba el padre Edwin Román, estaba Medardo y creo que estaba Carlos Valle. Creo que publiqué esa foto donde hay una buena relación. Quienes pretenden crear roces son los mismos de siempre, la dictadura a través de personas que se hacen pasar por opositoras. Entonces, este es un llamado de alerta porque hemos descubierto y que algunos medios de comunicación, a mí me van a perdonar los medios de comunicación porque a veces hago cierto tipo de críticas, no con el ánimo de atacar a los medios de comunicación, sino de atacar el que estén haciendo noticia al estilo tradicional, al estilo de hace 30, 20, 40 años, que lo importante es vender la noticia y no educar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran mentira de lo que le quieren vender a la gente como revolución, con posiciones de más de 40 años de atraso, o los que otros lo quieren vender como lo mejor desde Somoza, con también 40, 50 años de atraso. Es por eso que a estas alturas las ideologías tienen que desaparecer. El que me diga que yo fui somocista, que yo fui mi derecha y que hoy la derecha anda orinando fuera del huacal, está cagando fuera del excusado. Y el que ande con un sandinismo de ese tipo está más que cagando en el guindo. A estas alturas del campeonato las ideologías valen pelero, porque al final
La uniformificación del pensamiento es la peor idiotez que no permite el desarrollo humano ni social, porque uniforman a la gente a pensar de determinada manera sin libertad de pensar por sí mismo. Entonces no hay creación, no hay modernización, no hay avance, hay estancamiento mental, ideológico, social, y al final podrán haber avances económicos para una cúpula mafiosa que gobierna de izquierda o de derecha, y un atraso y la repartición de miseria en más del 90% del pueblo. Ambos persiguen tener aduladores, cepillos, y bueno, siempre salís con tus cosas, Sanchenel, pero déjame aquí venís entrando y preguntás lo mismo. ¿Por qué me preguntás a mí y no haces una propuesta? Aquí yo quiero que hagan propuestas, no hagan preguntas que dividen, preguntas insidiosas, capciosas, maliciosas. Propongan. Yo te he hecho 10.000 propuestas, porque lo que menos has hecho, y esta es una crítica a los dirigentes que yo apoyo. Para nadie es un secreto que yo he apoyado a Maradiaga, he apoyado a Juan Sebastián, he apoyado a Medardo, apoyo a otros que están ahí, que los apoyan. Entonces, como que si no estás viendo que aquí estamos hablando todo sobre Nicaragua. El problema es de nosotros, no es de ir a dialogar con otros afuera, la solución somos nosotros. La comunidad internacional a veces se ve limitada por la estupidez de nosotros. Y cuando digo nosotros, no es el chino ni la mayoría de la gente, sino que es un grupito pendejo que cumpliendo misiones de la dictadura se hacen pasar por contras, por somocistas, por derechistas, no son ni el 2% de la oposición ni de la población, pero tienen medios de comunicación y solo viven causando división. Entonces, ¿qué significa? Que el tener esas posiciones anacrónicas, para los que no saben qué es anacrónica, es querer ubicar posiciones y pensamientos del pasado a la realidad de hoy. Eso es anacronismo. Eso es el trasnoche. Para explicárselo en cristiano, en muy nica. Y la manipulación de un sector atrasado de la sociedad y bueno, yo no me voy a atrasar comentando impertinencias. Aquí hay comentarios fuera de orden, ¿verdad? Aquí nadie quiere ni guerra ni cosa por el estilo. Y más si cuando hacemos esta propuesta las hacemos desde perfiles falsos, no damos la cara, no tenemos foto propia. Entonces se vuelve una responsabilidad. El chino da la cara, Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch, asume las consecuencias. Por dar la cara y asumir las consecuencias me llevaron a prisión y estoy aquí. Así es que si en este programa esta persona que se pone Lexa Castro no se promueve eso, si se sigue haciendo ese tipo de planteamientos, ni contra uno ni contra lo otro andamos en ese tipo de posiciones de asesinatos y cosas. O cambiamos la actitud o se va a tener que ir del programa. Porque aquí es de gente que pueda pensar, que pueda proponer. No es la ley del talión, ni volviendo a posiciones estúpidas, pretendiendo matar al otro y entonces el otro va a generar venganza y vamos a seguir en lo mismo. Entonces, la guerra no es ninguna solución. Podemos llegar al si se puede armar el pueblo, que es lo que va a generar. Que el otro sector se rearme y se quiera vengar y ahí nos hayan 2 siglos más. Es de hacer conciencia de que la gente asuma la responsabilidad histórica de que estamos en el siglo XXI, que estamos en los tiempos
más álgidos de la tecnología y que a veces la tecnología nos avasalla, nos arrolla, porque nuestra mente se quedó piticantrópica del tiempo de los Homo erectus, del tiempo de Neandertal, con posiciones y pensamientos atrasadísimos, sean de izquierda o de derecha, de cualquiera de las dos pajas. Entonces, y viven engañando a la gente con juegos pendejos como las que hace la gente de Miami, que el aterrizaje, yo tengo tiempales. ¿Quién habló de aterrizaje suave? En febrero Humberto Ortega salió del sarcófago político, tenía años de no hablar. Al siguiente día de que estábamos en Estados Unidos, salió Humberto haciendo propuestas de la cohabitación y ya el tranque de Miami y Santiago Aburto encabezaron de que esa era la oposición y que esos eran los 222 que venían a promover el aterrizaje suave de Daniel, la negociación con Daniel. Y nadie ha dicho eso. Quien lo dijo fue Humberto Ortega, ¿verdad? Y pobrecito, estoy cortando impertinencia porque además de que atrasan no aportan nada. Después lo reactivo. Porque sigue con lo mismo, se le está haciendo y sigue con la misma paja perturbando. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien, Humberto Ortega fue el que hizo ese planteamiento en febrero cuando venimos. Entonces ya pusieron que a Humberto ya está bloqueado. Que Humberto era el que estaba dirigiendo la oposición. Desde que veníamos creo en el avión y ya Chagua Aburto y ya el tranque de Miami estaba diciendo que la oposición y los 222 los dirigía Humberto Ortega. Y se han metido como una verdad y tienen 7 meses y medio. El 9 de este mes cumplimos 8 de estar aquí con el mismo discurso de febrero de Humberto Ortega, como que fue Humberto Ortega el que le traza las orientaciones a la oposición y que es el MRS el que manda. Se reunieron como 12 plataformas y como estaba Monteverde, fue Monteverde el que se reunió, no 12 plataformas. ¿Desde cuándo ha sido de Monteverde Álvaro Somoza? Y estaba con su organización, participó en la última. Yo aplaudo a Álvaro Somoza que se esté sumando al esfuerzo de unidad. Ah, no, pero dijeron que era Monteverde y no dijeron que eran más de 10 organizaciones las que se reunieron allí, porque están diciendo que Monteverde es la organización de Humberto Ortega que promueve el aterrizaje, que lo manda a cohabitar con Daniel Ortega, y nunca ninguna de estas organizaciones ni nosotros andamos diciendo que queremos cohabitar con Daniel, ni que queremos elecciones con Daniel, ni que queremos negociar con Daniel, y que si algo se va a negociar es la salida de Daniel. Pero esta gente, estos pendejos coprófagos, como dice Luis Galeano, ¿saben lo que quiere decir coprófagos? Vayan, léanlo. Come miércoles quiere decir coprófagos, ¿oyeron? Entonces estos coprófagos, como dice Luis, andan queriendo engañar a la gente de que toda la oposición la dirigió Humberto Ortega, cuando sabemos que el cerebro o los dos cerebros que tiene Daniel Ortega es Humberto Ortega y Lenin Serna. Esos son los que piensan por él. Entonces quieren engañar a la gente y tienen 7, van para 8 meses de estar repitiendo la misma mierda, Santiago y lo otro, que quieren el aterrizaje, que son aliados de Humberto Ortega, que son renovadores. Ahora todo es Monteverde, se reunieron más de 12 organizaciones, pero estaba ahí Monteverde, no, la reunión fue de Monteverde y solo se dedican a decir eso, Eso se llama fachada, leyenda y línea de conducta. La leyenda es estar repitiendo la misma mierda. La fachada es que ellos son de ultraderecha, somocistas contra, y la línea de conducta es estar tratando de organizar valga la redundancia, organismos de ultraderecha, para mantener de que ellos son de ultraderecha, inclusive, más bien, desprestigiando a los republicanos, que son inteligentes, porque se identifican incluso como republicanos. Ese sector de Miami. Pero
y que solo a ellos los toman en cuenta y que no hacen nada en el Departamento de Estado porque no los toman en cuenta ustedes, pendejos. Si hace 2 años y 9 meses llegó al poder Biden y del 18 de abril al 10 de enero del 2021 se estuvo 2 años y 9 meses, y lo he repetido, con Trump. O sea, el mismo tiempo que tiene de estar la oposición de Nicaragua con el gobierno de Biden, 2 años y 9 meses, ese mismo tiempo estuvo esta oposición con el gobierno de Trump. ¿Cuál es la diferencia? Que durante el gobierno de Biden, la dirección de la oposición, el verdadero liderazgo, estuvo casi 2 años preso. O sea que como 10 meses nada más estaba en libertad la verdadera oposición con Biden. El resto estuvo preso. Entonces están hablando paja. ¿Por qué entonces esta misma oposición era la que se reunía con el gobierno de Trump en el Departamento de Estado? Ahí están las fotos en el Departamento de Estado con el gobierno de Trump. Entonces no vengan aquí a querer desviar que este es un problema de demócratas que apoyan al comunismo y de republicanos que apoyan a la democracia. Y que estos son los que le ponen mente a este liderazgo opositor que quiere cohabitar con Daniel y que son dirigidos por Humberto Ortega. Este es el mismo liderazgo opositor, pendejos, que 2 años y 9 meses estuvo tratando con el régimen de Trump. Y solo 10, 11 meses con el de Biden, porque el resto de este liderazgo lo tuvo preso casi 2 años. Entonces no engañen a la gente. Así viven engañando una manada de pendejos. ¿Pero por qué? Porque son miles de dólares los que gasta la dictadura en mantener ese grupito delincuencial llamado el Tranque de Miami, junto con Bateando a toda Nicaragua, así se llama, Bateando a toda Nicaragua, BTN, de Santiago Aburto. Le batió, yo creo que más de $500,000 solo en lo que le pagó la Asamblea Nacional en 5 años siendo diputado, con el apoyo del Frente Sandinista a Santiago Aburto. Entonces no se dejen enganchar. Yo creo que ver ahora a plataformas que estuvieron rechazando la unidad, y hoy más de 12 plataformas se reúnen para ir cada vez más uniéndonos, de que estamos ya organizando un grupo en Miami, de que tenemos un grupo en San Francisco y personalmente me reuní con ellos, aunque yo no soy líder ni quiero ser protagonista, y que se está trabajando ya a través de Violeta Granera en Los Ángeles. Entonces, esto los está molestando y exactamente eso es, Sánchez Nel. Por fin vamos a coincidir. Entonces, ¿qué pasa? Ya ir comenzando a no ponerle mente y que la gente sigue estando clara. Por eso es que andan pegando gritos de abogados. Ya me convirtieron al paramilitar, el asesino confeso. Además, soy el quemaniño. Estos hijueputas han inventado aquí que yo, el Chino Enoch, soy el que dirigí la quema del Carlos Mar y yo viviendo en Condega. Y yo sin poder caminar. ¡Qué idiotas! Pero además todo el mundo sabe quiénes fueron. Hay videos. Entonces es increíble las estupideces que hacen por quererme callar. ¿Por qué? Porque he sido la única voz que he quedado de manera coherente manteniendo el discurso, y no el simple discurso, el mensaje de la unidad y por la unidad. Entonces, también han querido maximizar o magnificar a Edwin Suárez, un idiota más ignorante que la chanchetea lacha y más perdido que un perro en la bajada del Santo el 1 de agosto, el 10 de agosto, que Edwin Suárez, el tal gato sandinista, hizo unas críticas. No, dice, se está volteando, está hablando como el Chino. No, ¿cómo va a hablar que yo, ese pendejo arrastrado? Yo nunca he sido arrastrado. Mis pleitos comenzaron con el Frente Sandinista entre 2011 y 2012, cuando comencé a denunciar dentro del Frente y en una asamblea la corrupción del alcalde de Condega, que me robó 5 calles
que me tenía que construir y yo tenía que recibirla porque yo era el coordinador del sector de Cantagallo, era el secretario político y venía siendo desde 1996 el asesor de las elecciones sin ganar un peso. Y en el 2007 no me dieron trabajo. Y si me hubieran dado una mierda ganando, y yo ganaba más como abogado, me ganaba buen billete. Entonces yo siempre fui independiente. Nadie me puede decir que chupé la teta. Desde el 91 pasé a retiro, me metí a estudiar, a vivir de mi carrera como abogado, la que orgullosamente terminé en la Universidad Centroamericana UCA, hoy robada por lo más estúpido e ignorante que no han podido darle continuidad al calendario académico porque no pueden accesar al sistema tecnológico informático de la UCA porque se los dejó cerrado con sus claves y todo, los jesuitas, y los dejaron embarcados. No tienen oportunidad de tener al programa académico, al calendario académico, no pueden continuar con las carreras de la UCA. El próximo año van a salir con una barrabasada y convirtiendo a la UCA en un centro de adoctrinamiento más para estúpidos llamados profesionales que salen de las hoy universidades que controla la dictadura. Pues don Javier Guillén me graduó en 1996, estaba doña Violeta en el poder. ¿Oyó? Y ninguna carrera la dio el FSLN, incluyendo los que estudiaron medicina en Cuba. Se ganaron y en aquel tiempo tenías que ir con tus notas, los mejores alumnos, y fueron a estudiar con el dinero del pueblo nicaragüense porque no era gratis, engañaban, le mandaban arroz, frijoles, sal, toda mierda, Cuba, hasta agua. Todo el mundo lo sabe, Javier Guillén, que yo era dirigente del 6% desde 1991. Un mundo lo sabe porque hice un año todavía de preparatoria en LUNAM y llegué a ser presidente de facultad en LUNAM. Y era el equipo del recinto para el 6%. Sí, esa es la verdad, Bayardo Rugama. Yo no sé por qué no le han puesto mente. Yo tengo como varios días de venir diciendo por qué crees que no pueden continuar las clases. Porque no le pueden dar continuidad al calendario académico ni al programa académico de la UCA porque los dejaron mamados, no han podido accesar al sistema informático. Nadie toca eso, solo el chino, pero esa es la verdad. Y los hijueputas incapaces, sus ingenieros informáticos, sus ingenieros en computación, no han podido desentrañar ni las claves ni nada del sistema informático de la UCA, no han podido meterse y por eso no han podido programar la continuación del calendario académico en la UCA porque son animales, porque son idiotas, porque son mediocres, porque el UNAM está a años luz de la UCA. Por eso no han podido continuar con el calendario académico, se los dejaron sembrados los jesuitas. Se llevaron toda la información y se pueden meter en la computadora, pero si tuvieran la capacidad para poder meterse al sistema, están mamados. Ahí están trabados y mandaron al idiota que fue mi amigo, porque fue mi amigo, Alejandro Yenet, de rector, un muchacho que yo, bueno, sí es casi mi generación, tal vez unos 2 años mayor que yo respeté mucho porque era así, era honesto, pero medio mundo se corrompe con el poder cuando no tiene concepción, cuando no tiene conceptos, valores ni principios. A mí no me va a decir que alguien se corrompe porque el poder corrompe. El poder corrompe a todo aquel que tiene ambiciones personales. Pero si tenés valores y principios de servir, yo los asumo como cristiano hoy. Antes los asumía con el sandinismo que me enseñaron en los años 70, perdón. Es que nunca tuvo esos valores. El que tiene principios y valores arraigados no los pierde con pendejera. Simplemente pónganse a pensar porque en el 75 les llamó ambicioso a los Ortega, Humberto Ortega, y los expulsó del Frente Sandinista. Piensen en eso. Porque son expulsados del Frente Sandinista. Esa es la verdad. Ahora, le andan metiendo la yuca. Brooklyn está haciendo el show. Brooklyn Rivera. La Geisel Laos,
y Stefan Fagot Müller eran los principales dirigentes de la vieja Misurasata, que se llamó Alpromixu en tiempos de Somoza. Y todo el tiempo han hecho esos shows. Todavía a inicios del 2021 le quitaron un tiempito a la otra diputación a Brooklyn. Se volvió a reconciliar y volvió a enganchar a los Yatama y ya les dieron los cargos y volvió a poner a Yatama a favor del frente. Significa que Yatama tiene 4 periodos con ese tipo de maniobras. Si no, vayan, busquen cada vez que va a haber elecciones. Un año antes Brooklyn siempre se pelea con el frente. Vayan, mírenlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el Frente Sandinista ya considera que toda la gente que sigue a Yatama sigue al frente. Entonces ya no necesita tener la figura de Yatama. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo te dijera? ¿Qué papel entonces le damos a Brooklyn? Ya lo hicimos diputado. Bueno, ¿ustedes creen que Brooklyn se le va a voltear al gobierno? Cuando le quedan más como 3 años y medio todavía de diputación, tirando más de $5,000 y todas las preventas que tienen junto con la segunda. Mentiras es. Ahora andan queriendo enganchar que se les está volteando, cuando se les ha volteado como 3 veces, y después se arregla y maniobra a Yatama a favor del frente. Entonces, como ya en la mayoría de Yatama, ya esos espacios dentro de Yatama los copó el Frente Sandinista, ya no necesita Yatama, la hace desaparecer y ya sigue manejando la estructura que Brooklyn les entregó en mano, como Quiñones le entregó la LN a Daniel y le entregó el tendido electoral a Daniel. Y la LN, todo su tendido electoral, todos sus fiscales, los pone el Frente Sandinista, como le puso más de la mitad de los fiscales al PLC. Por eso es que ustedes ven ese escándalo a la hora de contar los votos. Aparte que el sistema informático nacional está diseñado, eso que dicen, los resultados de las elecciones ya están, solo faltan las elecciones. Esa es una verdad. El sistema está diseñado para eso, y es el sistema informático. ¿Ve? Vitale Petrovic, bienvenido. Alex Neider, bienvenido. Amílcar Benavides, Silvio Quesada. ¿Qué pasó, Silvio? Bayardo. Oye, voy a traer agua. Ay, ay, ay. Ahora quieren engañar a la gente con el gato sandinista. Pero el gato sandinista está criticando no es ni el 10% de lo que yo hacía. Porque el gato sandinista no ha demostrado corrupción. Yo pasé 3 años demostrando la corrupción dentro del frente y el gobierno. Y lo hacía válido o fundamentado desde el artículo 1 al 21 de los estatutos, donde está a combatir la corrupción, el derecho a la crítica, el derecho a la participación, el derecho a las elecciones internas para sacar los candidatos y no nombrarlos de dedo. Entonces ese fue mi cachimbeo dentro del frente. Ese muchacho está de pajista y lo están magnificando. Y algunos medios de comunicación poniéndolo como que se le está revelando al frente. ¿Cómo se le está revelando? Si dice, ahí tienen unos cargos que maltratan a los sandinistas y que son más golpistas que Félix Maradiaga y que Juan Sebastián Chamorro. ¿Cómo se le va a estar volteando si le está diciendo golpista? ¿Entienden? Es locura. Fíjense que por fin voy a tener, aunque yo lo hice hace 3 días en video, la crítica a esas posturas del gato, pues hoy salió casi repitiendo lo que yo dije, con sus palabras, el famoso Charlie Noticias, que es una caja de resonancia de Santiago Aburto. Y él dice, la oposición no se pone como opositor, nunca. El Charlie Noticias, que apoya todo lo que hace el tranque de Miami. Pero por fin hoy coincidió algo conmigo, pero yo lo dije hace 3 días o antes de antier, cuando salió el gato con su paja, pues. De que eso es mentira, que ahí no estaba haciendo oposición y que más bien medios de comunicación se están queriendo vender
de que con el gato se está dando implosión. No, hombre, la implosión viene desde hace rato. La teoría de la implosión la ha trabajado Oscar René Vargas. Yo la he impulsado desde que he venido aquí. En el 2020 yo comencé, y voy a hacer las del yoyo. A mí no me gusta la política del yoyo, pero en el 2020 fui el único dentro del Frente Sandinista que comencé a organizar el sandinismo histórico, independientemente del frente, como algo independiente. Y ahí está, y busquen en Facebook, que ahí van a hallar esa página o esa cuenta. Se llama Unidades Sandinistas Históricos de Nicaragua Carlos Fonseca, del cual me nombraron coordinador nacional, y la Chabelita Romero quedó como la presidenta nacional honoraria, la mamá del Vitilla Romero. Y ahí están los 4 encuentros que hice en Plaza Inter. Y el último lo hice días antes de que cayera preso. Porque yo caigo preso. No, a mí me encierran en la casa el 18 de abril, 10 días después de que me mandaron al famoso sicario hondureño nicaragüense a joderme a mi casa, que se llama Roberto Calderón Betancur. Y que lo denuncio y pido protección policial y no me la dieron. Lo que hicieron fue engancharme o enganchar a la gente. 10 días después me rodearon en la casa, pero al mismo tiempo que estoy rodeado yo, rodean un montón de gente. El 18 de abril del 2022, a mí me capturan en mayo del 2022, rodean a Yubran, rodean varios y nos capturan a un grupo. Yubran y yo llegamos el mismo día al Chipote. Y llegamos el mismo día al Infiernillo. Entonces da risa cuando alguien dice: ya Chino, pero vos te estabas enfrentando con la Chayo, no con Daniel, no me jodas, ¿quién es el mando fáctico? Aunque detrás esté Daniel, la Chayo. Enfrentar la Chayo es enfrentar totalmente al gobierno, porque ella dirige el gobierno y dirige el partido. ¿Que detrás de él está Daniel? Sí, pero logré que no me echaran preso más de 3 años. Y cuando les toqué los huevos al tigre, ya señalando que había que cambiar al secretario general, si quieren les busco el video, días antes de caer preso, cuando dijo que hay que cambiar al secretario general, que Daniel no tenía huevos, caí preso. Para aquellos que hablan paja, que no han arriesgado nada y que han pasado aquí en Estados Unidos toda su vida. Doctor Oscar Antonio Bonilla, ¿cómo está Canadá, hermano? Un abrazo. Catracho, Amílcar Benavides Cáncamo, viene llegando. Wilmer Canales, ¿qué pasó? Pega su casa con el patio de mi casa. Bueno, yo creo que viene siendo como sobrino de la Melba, porque la mamá de Wilmer creo que es prima de la Melba. Lester, un abrazo, hermano. A mi hijo también un abrazo. Por ahí está. Entonces, eso es lo que pasa. Este programa era de preguntas y respuestas, no teníamos un tema específico, porque yo vuelvo a mi horario viejo, que es las 5:30 de Nicaragua, son las 8:30 en Washington, y más bien yo comenzaba un poco antes. No, a las 5:30 de Nicaragua, 7:30 en Washington. Sí, yo comenzaba a 7:30, 8 siempre en Washington. Entonces estoy volviendo a mi horario viejo, ¿verdad? Para que los demás amigos que tienen sus programas y que estamos en la misma sintonía por la unidad, pues no tengamos ningún roce en ninguno de los programas, con la diferencia que vuelvo a transmitir diario. Eso requiere mayores esfuerzos. Ojalá no vuelva a tener otra recaída, porque requiere transmitir 2 veces a la semana o 3. Es menos, pero transmitir diario requiere estar en la madrugada buscando la información, el contacto en Nicaragua, la lectura, la llamada de triangulada, que uno de Europa agarró la información en Nicaragua. Es bien complicado, no crean que es fácil, porque este no es un programa igual que los otros de noticias con anuncios. Pero les voy a decir una cosa: yo tengo un montón de necesidades, aquí he pedido ayuda y prácticamente nadie la da, solo son 2 o 3. Bueno, la gente de San Francisco, esa no falla. Un reconocimiento a la directiva de la oposición en San Francisco. Y porque en mis condiciones, tras que me ven llegar con el bastón y no me dan trabajo, ¿dónde no he ido a buscar trabajo? Y tengo permiso de trabajo. Al mes y pico de estar aquí, obtuve el permiso de trabajo. Bueno, creo que todos,
los 222. Entonces, he tomado a dedicarle más de 10 horas diarias a esto. Para poder hacer un video necesitas información, necesitas estudiar, porque yo puedo tener aquí algunas cosas anotadas, pero vos veas más de cuando estás leyendo y esto, y entonces no tenés que tener dominio del tema. Y a propósito del tema, yo creo que a estas alturas del campeonato, y voy a hablar de la Iglesia Católica, creo que, de acuerdo a lo que sé, no porque sea sabijondo ni lo adiviné, es porque lo conversé con Tao Lamba, con Marlon. Creo que va a tocar un tema muy espinoso sobre la Iglesia Católica, pero yo creo que eso es bueno porque hay que ir descobijando. Aquí están siendo perseguidas las iglesias, no es un pleito de evangélicos y católicos, porque la máxima jerarquía de la iglesia está apoyando a la dictadura. Ahí está Sándigo, ahí está el padre Carballo, el máximo líder que es el cardenal, todos esos están apoyando a la dictadura. Entonces, eso significa que no teníamos un 15 o 20% de los sacerdotes en Nicaragua en realidad apoyando la lucha, o están con miedo. Pero los que son la generación posterior a Obando, que es la generación que está dirigiendo la Iglesia Católica en Nicaragua, está apoyando a la dictadura. Tengo entendido que Benacuáquer, que Pelo el Ampazo, a quien conozco desde 1974, yo lo conocía como Polito, ¿verdad? Ya tenía tenía más de 35 años, pues creo, para el 74, pues. Ponerle que tenga 32. Ya era el jefe de la parroquia de Tipitapa y los curas pasaban un montón de años para ordenarse. Y era el jefe de la parroquia de Tipitapa y atendía el reparto San Rafael en Molina Zambrano, la parroquia de Tipitapa. Y en ese tiempo lo conocí a través de María Elena Artola Juárez, una periodista que, por cierto, le robaron una tierra al papá de María Elena Artola. Bueno, voy a dejar que María Elena un día tal vez la pueda entrevistar. Entonces, a través de ella yo conocí a Polito y posteriormente en el periodismo de Catacumbas nos prestaba la iglesia del reparto San Rafael para hacer lo que se le conocía como el periodismo de Catacumbas, que era reunir al pueblo e informarle cómo iba la situación política del país, porque la guardia no se metía en las iglesias. O sea, hasta en eso el danielismo, lo explicaba un día de estos, ha superado a la guardia. Dígame cuándo estuvieron solo 5 sacerdotes presos en tiempos de Somoza. Ni una vez. Ahorita ya vamos camino a 20, con el que capturaron de la iglesia de Ocotal ayer. Y no se sabe dónde está. La mayoría de los curas últimamente capturados no saben dónde los tienen. Por eso es que puse la canción Desaparecido hoy, que aunque se llama Quiero la Paz, habla más de desaparecidos que otra cosa. Y el Vaticano, bien, gracias. Alguien de los 222, no vamos a mencionar, estuvo ahí, que el Papa, que no sé qué, con un tinte religioso, porque ese es otro error en el que caemos, le damos un tinte religioso. Está bien que el cristianismo sea una base, pero no podemos hacer una iglesia de la política o una política de la iglesia, porque se tiende a diferentes cosas. William Miranda, bienvenido. Entonces, Víctor, bienvenido. Jorge. Entonces, ¿qué pasa? En las normas del Vaticano está establecido como en el 2000, no recuerdo. Sí se estableció precisamente con Juan Pablo II, porque Juan Pablo todavía era más radical con la ultraderecha. Si tuviéramos con Juan Pablo II, tuviéramos un pleito peor,
se los aseguro. ¿Por qué razón? Porque era ultraderecha, acompañaba las posiciones de Reagan y estuvieron en un enfrentamiento increíble. Bueno, aunque no tuviera ya capacidad física, si lograra estar vivo, como Benedicto, ya Benedicto estaba para los perros. Entonces este hombre, que por cierto es medio zurdo, aunque lo ligan a la muerte de unos jesuitas con la dictadura de Videla a Pancho, al Papa Francisco, pues, tiene unas posiciones rarísimas y ya hablamos, tenemos 3 días de estar hablando de eso, Víctor. Veniste tarde, aparte de que ya hablamos de Yatama. Y estando Juan Pablo II, o sea, Karol Gotila, o Gotila, como le decían otros, que surgió como papa del asesinato de Albino Luciani. Albino Luciani era el papa Juan Pablo I, el papa bueno, el bonachón, que fue el que dio a luz la corrupción del Banco Ambrosiano y el Banco del Vaticano, la logía masónica P2, y que ahí es de donde ordena la logía masónica que encabeza Lucio Eli el asesinato de Albino Luciani, que es el Papa Juan Pablo I, y gracias a ese asesinato, un mes de que lo nombraron Papa, surge como Papa Juan Pablo II, que es Karol Gotila. Y se comienzan nuevamente a encubrir a los pedófilos y todo. Hay que decirle la verdad, que se arrechen. ¿Por qué? Por eso es que debemos desapegarnos de la ideología ultraderechista, derechista o izquierdista o ultraizquierda, porque entonces comenzamos a sentirnos mal, igual que todas las sinvergüenzuras que ha hecho Putin desde la izquierda y que fue el primer piñatero del siglo XX, porque ese hizo la primer piñata en los mismos días del frente, pero lo que hizo fue repartirse, al desaparecer el socialismo, repartió como oficial de la KGB y como el hombre que ha estado ahí más de 20 años y que estuvo detrás de los ídolos del poder, prácticamente después de Mikhail Gorbachev, se repartió miles y miles y millares de dólares o euros o lo que sea, pero el gran capital de la gran Rusia, el país geográficamente más grande del mundo, con una de las más grandes reservas de petróleo y de gas del mundo. Y ahí surge lo que se conoce como la mafia rusa o los magnates rusos. Esa es la misma escuela de piñata que practicó el Frente Sandinista bajo el patrocinio de los rusos. Y hay que decirlo claro. Y si no, miren cómo surgieron de un país estatizado, de una economía de Estado, de un capitalismo de Estado, donde no había empresa privada, donde que Nicaragua también, más del 90% de la economía en los 80 estaba estatizado, desapareció todo el capital del Estado de Nicaragua y el de Rusia casi al mismo tiempo y fue a parar a pocas manos, que es la camarilla que hoy gobierna Daniel y es lo que se conoce como la piñata. ¿Quién es el primer piñatero del siglo XX? Putin y su pandilla. Y esa es la escuela que tiene Daniel Ortega. Por otro lado, el otro poder, que es más ideológico, que es el poder de la iglesia, pero que tiene un capital económico grandísimo, que mataron a un papa para imponer los intereses de una mafia que estaba en la logía masónica P2. Mandan a matar al papa. ¿Y quién era el jefe de esa mafia, de la logía masónica P2, que asesinó a Juan Pablo I para que Juan Pablo II, un mes de ser papa, se encaramara? Karol Gotila, que también estaba en esa mafia. Hay que decir la verdad histórica. El jefe de esa, la P2, la logía masónica, esa mafia que mandó a asesinar a Juan Pablo I, se llamaba Lucio Gelli. Y mucha gente no me ha puesto mente. Es el papa de Mauricio Gelli, que en el 2009, y estamos hablando de Italia y el Vaticano, ¿verdad? En el 2009, Mauricio Gelli fue nacionalizado nicaragüense por Daniel Ortega y lo nombró embajador en Argentina. ¿A dónde está ahora?
precisamente después que venimos aquí, después que Argentina decide darnos la nacionalidad española a los 222 y a los 94, donde se concentra prácticamente los ejes de actuación política en el exilio en España y Nicaragua, donde el grueso de los eurodiputados españoles apoyan la lucha contra la dictadura y nombra a Mauricio Ollelli, el hijo de Lucio Ollelli, que mandó a asesinar al Papa Juan Pablo I, embajador de Nicaragua en España. Y a veces yo repito mucho esto porque mucha gente no le pone mente a la trascendencia que eso tiene, porque al mismo tiempo mantiene dentro del país a Alessio Casimirre, que tiene 6 o 12 cadenas perpetuas por el asesinato del socialcristiano Aldo Moro, y han pedido su extradición y Daniel Ortega no lo entrega y también lo nacionalizó nicaragüense. Es decir, Daniel Ortega está ligado a la mafia rusa, a la mafia italiana y un sector de mafiosos, supuestos empresarios de España, al narcotráfico de Colombia y Venezuela. Entonces, eso tiene una gran incidencia. Mauricio Ollelli es con G, es el embajador de Nicaragua en España, entendelo. Y era el embajador antes de febrero de este año de Nicaragua en Argentina. Daniel lo nacionalizó nicaragüense en el 2009. Oye, Javier Guillén, ¿qué te pasa, mae? Vos siempre te informás. Estás vergueado que no sabes eso. Entonces, esa es la verdad. Entonces, tenemos en Nicaragua una mafia política organizada gobernando el país. Pero no solo eso, sino que en el exterior tienen acciones en empresas o empresas que están en Nicaragua para que no las sancionen, aparecen mafiosos extranjeros como dueños de esas empresas y esta estaferrería el frente de la piñata. Así funciona. O cómo están lavando dinero con los conciertos, con el deporte, con el Real Estelí, con el Diriangén, que solo ellos ganan las finales. Están lavando dinero a lo descosido. Por eso vos ves un concierto que vale 200, 150, 100 dólares, que se llene y donde salen los reales de la gente. De la lavandería, los tickets se los dan gratis a la militancia, a los funcionarios del Estado, a la empresa que hace los tickets o promueve el espectáculo, le pagan el bojo por las entradas y la gente sale como que ellos lo compraron y de esa manera lavan el billete. Eso es lo que tenemos gobernando Nicaragua hoy. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando? Creo que nosotros debemos, a partir de este momento, impulsar una campaña aparte para que el Papa asuma verdaderamente su papel y nos dé a conocer, porque estoy seguro que ya tiene los 75 años Polito Brenes, o Polo Brenes, o Abenacuáquer, o Pelo el Lampazo, o como le digan, un sinvergüenza que está siendo aliado de la dictadura, que permite que sus sacerdotes estén expulsados del país más de 60, o fuera del país más de 60, y presos más de 15. Y todavía siguen capturando diario curas. Otros están casa por cárcel. Y hay uno que está desaparecido totalmente, que creo que es Zamora. ¿Qué significa lo de los 75 años? La iglesia obliga a su gente que a partir, y esa fue la que le aplicaron a Obando, por eso Polo llegó a cardenal, que a partir de los 75 años debe poner año con año la renuncia. Entonces, a estas alturas deben de informarle al pueblo católico nicaragüense y al pueblo en general, porque es la Iglesia Católica, institución que tiene un embajador en cada país o una representación. ¿Y qué les pasa? Saber si ya tiene los 75 años, que estoy seguro que ya los pasó Polito, y si en realidad está poniendo año con año su renuncia, como se le exigió a Obando.
a través de algunos miembros que están en la oposición y eran del Opus Dei, que cuando Obando se puso a apoyar al frente porque lo agarraron en el business de Copros y las camionetonas y lo de Roberto Rivas, entonces apoyó al frente por dependencia, como reclutaron en el 79 y 80 a Wilfredo Navarro y reclutaron a Arnoldo, que cambiaron los 30 años de prisión por su somocismo y estaban presos a cambio de colaborar con la seguridad del Estado, y hoy tienen 44 años casi de ser agentes de la seguridad, Arnoldo Alemán y Wilfredo Navarro. Y no los estoy mintiendo, porque mi departamento atendía eso. Y que me desmientan. Ahí estaba la Clarita, jefe del departamento en ese tiempo, que era Leonora Rocha, la hermana de Horacio. Y su segunda, que después llegó a ser el jefe del departamento, y mi jefe inmediato es Eva María Sanquichán, la Catalina. Así que desmiéntanme. Entonces, ¿qué quiero decir? De que si este hombre tiene los 75 años, tiene desde el minuto después de que cumplió los 75 haber puesto su renuncia. Y el Vaticano tiene la obligación moral de renunciarlo, de aceptársela y nombrar otra estructura jerárquica de la Iglesia católica en Nicaragua. Ese es uno de los puntos que he venido queriéndolo maquinar, pero yo estoy seguro y estoy convencido que Polito ya pasó los 75 años y por lo tanto tiene que estar renunciando año con año de acuerdo a la normativa que hace un tiempo se instauró por el Vaticano para todo su personal en el mundo. Es decir, de que bien puede renunciarse a Polito y se ponga una jerarquía católica que tenga autoridad moral. Pero sobre todo, que se incline por la justicia. Creo que es interesante. Sí, eso yo lo recuerdo, Juan Camaney. Estoy claro, en ese tiempo Obando era el guía espiritual del antisandinismo. Dijo que habían matado un montón de muchachos una vez en la contra, y yo recuerdo cuando él dijo que no importaba que mataran el cuerpo, que le tuvieran miedo al que mataba el alma. ¿Se acuerdan de eso? Yo sí me acuerdo. Entonces, posteriormente, Obando se vio obligado, porque lo agarran con la estafa que le hacen al Estado a través de Coprosa, que ni siquiera tenía personalidad jurídica. Ahí está Roberto Rivas y todo, y los reclutan por dependencia a cambio de no caer preso el cardenal Roberto Rivas y esa pelota, y de esa manera pasan a controlar el Consejo Supremo y pasan a controlar a la jerarquía de la Iglesia, el Frente Sandinista o el danielismo. Bueno, yo decía que este programa era preguntas y respuestas. Comience pues, echémosle. Aquí estoy. Hoy vengo aquí para servirles y para qué. Recuerden, ay madre mía, vamos ya a ir despidiendo el programa porque a esta altura los invito a ir a ver el programa de Marlon Powell. Me atrasé. El programa va a tener una duración de 1:30, ahora en adelante máximo. Ya está el programa de Marlon, vayan pues a verlo, no quiero tener incidencia y que se malinterpreten algunas cosas como hoy se estaba haciendo ya, cuando tenemos un código no escrito de unidad. Tanto los 3, 4 programas, porque hay un medio escrito, que es el de Emiliano Chamorro, de promover la unidad. Unidad, unidad, unidad. Lo siento pues porque no vamos a interrumpir el otro programa. Esto para anunciarles que el día 13, viernes, vamos a tener el primer programa con invitados especiales. Vamos a arrancar con el ex mayor e ingeniero Roberto Sancán, el cual para mí los libros con la mejor información que hay en los últimos tiempos, que se llama Ortega, el Calvario de Nicaragua, que es
como una simetría aquel libro de Tacho que se llamó Sandino el Calvario de las Segovias y el libro que pasó en Nicaragua, que lo hemos propagandizado, que su auge de salida fue ahora que cumplió aniversario del ejército y tiene las denuncias y los datos y todo sobre la mafia que hay en el ejército. Entonces vamos a arrancar el día viernes 13, vamos a ver si lo hacemos a las 5:30, hora de Costa Rica, porque él vive en Costa Rica. Estuvo aquí hace poco porque su papá murió, tengo entendido que se llevó las cenizas para Costa Rica, vino aquí a la vela y a todo, pues la liturgia de la muerte del papá de San Can se fue no hace mucho. Entonces vamos a arrancar el viernes 13 por la tarde con una entrevista con San Can. Vamos a ir bateo libre, ¿verdad? Manden las preguntas con tiempo porque se las voy a hacer yo, porque si no, no terminamos. Vamos a tocar cómo surge el movimiento de militares patrióticos, vamos a hacerle algunas preguntas personales, vamos a hablar de algunas organizaciones no gubernamentales. Creo que va a estar muy buena y vamos también a estrenarnos, en este caso, en el arte de la entrevista. Comenzamos entonces creo que es un buen invitado para estrenarnos. Vamos a ver si llegamos a otro dirigente. Él no es dirigente, pues. Él actualmente es un consultor y es fundador del movimiento Renovador Sandinista y es fundador del grupo de militares patrióticos. Desde Estados Unidos, tierra de democracia y libertad, les habló Marlon Gerardo y Oportunidades. Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua libre. Daniel Zapera. Chamuca, que se rinda con tu madre. Los invito a ver a Marlon Powell ahorita en su programa El Dedo en la Llaga. Nos vemos en la próxima.